y todo lo que es la parte de modificadores de acceso, ¿no? La verdad que ya empezar a implementar el uso de diferentes ensamblados o bibliotecas de clase en Replit se hace un poco complejo, así que por eso iba un poco orientada mi pregunta, ¿quién tenía Visual Studio ya instalado como para que la actividad, si la quieren replicar, les resulte más sencillo? Si no, en Replit no significa que no lo podamos hacer en Replit, pero se complica un poco más porque la interfaz ya de Replit no nos proporciona, digamos, una forma sencilla de poder crear o de poder hacer bibliotecas de clase y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta iba orientada un poquito más ahí para que no tengan problema de poder replicar esta actividad número 3. La actividad la subí hoy, está ubicada, digamos, dentro de lo que es la unidad número 1. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? No sé si están viendo mi pantalla, sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo que vamos a hacer hoy día, digamos, es una práctica que nos va a permitir básicamente evaluar la definición que nos está dando esta tabla en base a cada uno de los modificadores de acceso que tenemos en C#, ¿sí? La idea, digamos, es crear unas clases en diferentes ensamblados, digamos, y empezar a aplicar los niveles de protección que nos está definiendo cada una de estas columnas a ciertas propiedades de esa clase como para poder evaluar realmente si se está cumpliendo que tenemos el acceso o que no tenemos el acceso, ¿sí? Yo acá les dejo el paso a paso, digamos, de lo que vamos a hacer para esto. Si lo quieren ir haciendo conmigo, lo van haciendo en conjunto. Si no, bueno, lo voy armando yo, lo pueden replicar después. De todas formas, si no pasa nada, entiendo que va a quedar el video como para que lo puedan ir viendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito de la actividad? Como les decía, evaluar cómo funcionan estos modificadores de acceso y evaluar esta tabla que es la que nos está diciendo cuándo y cómo se cumplen, ¿no? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es crear una aplicación de consola. Yo acá le pongo utilizando Visual Studio por las consideraciones que les comenté recién. Y cuando nosotros hacemos una actividad nueva de consola en Visual Studio, ustedes fíjense que Visual Studio nos proporciona una solución y la aplicación de consola que no es más que una librería de clases con cierta funcionalidad, ¿no? Dentro de la misma solución que entonces ya nos proporciona Visual Studio, lo que vamos a hacer es crear una segunda biblioteca de clase que le vamos a poner el nombre ensamblado 1. Vamos a crear otra biblioteca de clase que le vamos a poner ensamblado 2. Y dentro de cada una de estas bibliotecas de clase, preferentemente sobre ensamblado 1, vamos a crear una clase que le vamos a poner el nombre clase base. Y en esa clase base vamos a crear una propiedad que represente cada uno de los modificadores de acceso que queremos evaluar y que nos va a devolver básicamente el tipo de modificador de acceso, como por ejemplo, si yo creo una propiedad de una palabra pública, quiero que me devuelva de qué es una propiedad pública o qué es una propiedad protegida, ¿sí? Como para evaluar, digamos, cuál es el acceso que vamos a ir teniendo. En ese mismo ensamblado vamos a crear una clase derivada, es decir, una clase que implementa herencia sobre esta clase base, y otra clase no derivada, a la cual le vamos a crear un método que se llama showAccess, que nos va a proporcionar información, digamos, de los niveles de acceso que vamos a tener en cada una de estas clases. No lo dije, pero a la clase base también le vamos a crear un método que nos va a permitir visualizar el acceso que se va a llamar showClaseBase. Finalmente, en el segundo ensamblado vamos a hacer lo mismo, vamos a crear también una clase derivada a la clase base y una clase no derivada que implemente los métodos. Entonces, una vez que tengamos todo hecho, lo que vamos a hacer es instanciar cada una de estas clases en el método main de program. Vamos a invocar a los métodos showBaseAccess o showAccess y cuando corramos la aplicación, digamos, nos va a mostrar básicamente cuáles son los accesos que vamos teniendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo voy a borrar estas dos cosas. Profe, cuando usted habla de ensamblado, ¿qué son dos proyectos distintos o son dos clases distintas? Estamos hablando de dos proyectos distintos casualmente.
¿sí? Yo acabo de borrar casualmente para que lo vayamos haciendo de cero. Yo acabo de borrar los dos ensamblados que había agregado. Fíjense que la solución esta que se llama Console App solamente tiene la solución y la aplicación de consola que yo creé inicialmente con su clase Program. ¿Bien? El programa está vacío. Entonces, crear un nuevo ensamblado implica de que yo voy a agregar un nuevo proyecto a mi solución. Para eso voy a hacer clic derecho sobre la solución. Acá en el menú agregar voy a seleccionar nuevo proyecto. Y en nuevo proyecto voy a seleccionar dentro de las plantillas que me proporciona Visual Studio un proyecto del tipo biblioteca de clases. ¿Sí? Por ahí a mí ya me figura acá, pero lo podemos buscar acá poniendo biblioteca de clases. Mil disculpas, profe, justo se me cerró la pantalla. ¿Me puede decir dónde ingresó para agregar la biblioteca de clases? Sí. Podemos hacer clic derecho sobre la solución del proyecto. Ok. En el menú agregar, listo. Vamos a seleccionar nuevo proyecto. La otra es la clásica por el menú de archivo. Vamos a seleccionar la opción nueva y vamos a seleccionar proyecto. ¿Sí? Vamos a agregar un proyecto nuevo a la solución en la que estamos parados. Ok. Acá podemos utilizar los filtros. En el filtro vamos a seleccionar C# y en el buscador de plantilla vamos a escribir la palabra biblioteca, por ejemplo. Ustedes fíjense que Visual Studio me está proporcionando diferentes usos o diferentes tipos de biblioteca en diferentes arquitecturas. Yo la que necesito utilizar va a ser una biblioteca de clases y que esté orientada básicamente para .NET o .NET estándar. ¿Sí? Yo la quiero armar en lo que es .NET 6. Entonces acá cuando configuramos esta biblioteca le vamos a poner el nombre ensamblado 1. Y acá cuando me diga cuál va a ser el framework que quiero utilizar, yo voy a utilizar el framework .NET 6, que es el que me proporciona por defecto. Disculpe, profe, no encontré ahí en el proyecto, cuando puse agregar, no aparece el agregar nuevo proyecto, no veo la opción esa. ¿No puede seleccionar usted ahí? A ver si la ve. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo abro el Visual Studio y pongo archivo, nuevo proyecto. Me hace elegir de consola, C# y ya está. Y me abre todo. Todas estas cosas que usted está mostrando no las veo. No te aparecen. Bueno, es probable de que cuando hicieron la instalación de Visual Studio no hayan seleccionado las extensiones correctas que hacen falta, digamos, para hacer uso de Visual Studio, ¿no? Ahora, al finalizar la clase, yo les voy a mandar un pequeño videito, un instructivo. Se los voy a hacer para que revisen eso y lo agreguen en el caso que haga falta. ¿Bien? O sea, no perdamos tiempo porque nos va a llevar un tiempito hacer eso. Entonces, yo acá en la solución voy a agregar una biblioteca de clases que le voy a llamar ensamblado 1, como dije, en .NET 6. Voy a agregar una segunda biblioteca de clases que la voy a llamar ensamblado 2. Recuerden que lo que es la palabra assembly o ensamblado que estamos hablando básicamente hace referencia a la biblioteca de clase que nosotros vamos a crear en base a este proyecto. Acuérdense cuando vimos la parte de lo que es el compilador, el CLR de Visual Studio, que esto una vez que se compila, digamos, se transforma en una biblioteca con extensión .dll que va a contener todas las clases que yo fui incorporando, ¿sí? A eso me refiero, Matías, que recién me habías planteado, cuando hablo de ensamblado, biblioteca, es básicamente lo mismo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es una agrupación de clases y que se van a exportar en una única librería o en una única DLL o un proyecto Nugget, si lo hacemos de esa forma, ¿no? La verdad, profe, no me quedo así, sí. Las abrí como un nuevo proyecto y me quedó, o sea, tengo abierto el ensamblo 2, por ejemplo, que dice los dos
habló la librería, pero se me cierra una y me abre la otra, o sea, no me quedo así en el proyecto anterior. Yo hice un main, primero hice un proyecto y cuando quise agregar Sí, estas dos librerías, me sí, cerró el otro y me abrió este. Cuando hice el uno, me cerró ese y me abrió este. ¿Qué pasó, Matías? Era la falta de costumbre mía de hacerlo desde acá. En realidad, si vos te fijas, yo te mostré haciéndolo desde el menú nuevo. Y eso lo que está haciendo es crearte un nuevo proyecto. Lo que tenemos que hacer es archivo, agregar. Y ahí sí es un nuevo proyecto. Y dentro del proyecto va en la librería, profe. Así sería. Exactamente. Bien. Profe, si elijo .NET 7.0, ¿es lo mismo? No hay problema. Ok. Estás adelantado en el tiempo, amigo, nada más. No, porque me salía esa versión también. Ahí le borró las clases que se generaron, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, yo acá en el ensamblado 1, entonces lo que voy a hacer es clic derecho sobre el proyecto. Voy a poner agregar y le voy a agregar una nueva clase. Esta clase, como les decía, la vamos a llamar clase base. La vamos a definir como pública. Y a clase base le vamos a crear una propiedad. Yo voy a trabajar con propiedades estáticas para evitar, digamos, tener que crear instancias de cada una de estas clases, ¿sí? Si lo quieren hacer, son libres de hacerlo, si no, lo trabajan de la misma forma. ¿Ah? Entonces ahí defino lo que va a ser mi propiedad pública y le voy a asignar ya un valor que quiero que tenga. Voy a hacer lo mismo para el segundo modificador de acceso. Lo vamos a ir haciendo en orden en base a cómo está en la tabla. Protected internal. Me comí alguna. Pública, protected internal, protected. Falta el internal acá. Acá iría internal. Static string. Bien, se entiende lo que voy haciendo, ¿no? He creado una clase base y en esa clase base estoy definiendo una propiedad para cada uno de los modificadores de acceso que queremos evaluar y le estoy asignando un valor que lo que me está diciendo, digamos, es qué tipo de propiedad tiene y cuál vendría a ser el modificador de acceso que utiliza. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que voy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El enunciado ¿Cómo dice- agregó la clase? Disculpe que le interrumpa, ¿no? ¿Cómo Sí. agregó la clase después de... O sea, ¿cómo generó ese nuevo archivo, esa clase? Clic derecho sobre el archivo de ensamblado, Sí, agregar, ok. y acá seleccionamos clase o nuevo elemento. Ah, perfecto. Perfecto. Ha habido por nuevo elemento y se me abría algo diferente por eso.
Sí, si vos seleccionas nuevo elemento, te va a aparecer una fila, una lista acá de cosas. Vos podés seleccionar acá también elementos de C# y acá seleccionar clases, ¿ves? Listo, de lujo. Gracias. Yo de todas formas voy a ir agregando la clase derivada acá y voy a ir agregando también la clase no derivada, como para ir ganando tiempo. ¿Está poniendo el ensamblado 1, su profe? Sí, estoy dentro del ensamblado 1. Están las 3 clases dentro del ensamblado 1. Vos fíjate que el espacio de nombres me dice también en qué ensamblado estoy. ¿Sí? Entonces, acá dentro de clase base le voy a crear un método que este método, digamos, me va a proporcionar información en base a estas propiedades, ¿sí? La idea, digamos, de este método es que yo pueda representar si desde la clase propiamente dicha yo puedo acceder al valor de cada una de estas propiedades como para poder cumplir esta primera fila, ¿sí? Acá la definición de cada uno de los modificadores de acceso me dice que yo dentro de la clase, o sea, clase base, yo tengo la capacidad de acceder independientemente del modificador de acceso a cualquiera de estas propiedades. Entonces, acá es donde vamos a evaluar este primer caso. Para eso yo voy a aplicar acá un mensaje en consola que me dé la referencia de que estoy en la clase base. Y dentro de clase base voy a tratar de acceder a cada una de estas propiedades para ver si realmente se cumple lo que me dice el modificador de acceso. Para eso, digamos, voy a poner un console.writeLine que me muestre lo que contiene public word. Fíjense que el compilador no me arroja ningún tipo de excepción, con lo cual para este o esta propiedad pública se está cumpliendo, que no hay problema de accederla dentro de la clase, dentro del contexto. Voy a hacer lo mismo para protected internal. Fíjense que también me permite acceder a la propiedad dentro de la clase. Vamos a hacer lo mismo para protected. Profe, ¿por qué le pone todas estáticas? Ya te Para que las muestro, pueda ya te acceder muestro por qué. a cualquier. Bueno, Ya te muestro por qué. Entonces, estoy accediendo sin ningún problema dentro de la clase a la propiedad pública, a la propiedad protected internal, a la propiedad protected. Vamos a ver si accedo sin ningún problema a la propiedad internal. También estoy accediendo sin problema. Puedo acceder sin problema a la propiedad private protected y finalmente debería acceder sin ningún tipo de problema a la propiedad private. Acá vamos a agregar una información adicional para que me muestre una línea vacía. Entonces, ustedes fíjense que al yo agregar un método y en ese método mostrar, digamos, el valor que contiene cada una de las propiedades definidas independientemente del modificador de acceso, se está cumpliendo de que yo dentro de la clase puedo acceder a estas propiedades independientemente del tipo de modificador de acceso que tenemos, ¿sí? Ahora, si yo me voy al método main para poder ejecutar y mostrar realmente el contenido que tengo en este método, yo me voy al método program y acá en main, y acá viene la respuesta de por qué estoy haciendo propiedades estáticas. El hecho de yo poder utilizar propiedades estáticas me implica de que yo puedo hacer la definición de clase base
primero vamos a hacer algo acá. Como yo voy a hacer uso dentro de la aplicación de consola del ensamblado 1 y el ensamblado 2, lo que necesito hacer es exportar el uso de las referencias de estos ensamblados, y para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Sobre la biblioteca sobre la aplicación de consola, voy a hacer clic derecho, me voy a ir al menú agregar, y acá en agregar voy a seleccionar la opción que dice referencias del proyecto. Acá en referencias del proyecto me están apareciendo la biblioteca de clases de ensamblado 1 y ensamblado 2, y pongo aceptar. Yo con eso lo que estoy haciendo es agregando dentro de las dependencias de la aplicación de consola estos dos ensamblados como dependencias propias del proyecto. Entonces, de esa manera, yo ya voy a poder definir o acceder a esa clase base importando la biblioteca, en este caso, ensamblado 1. ¿Sí? Si yo exporto ensamblado 1 acá, yo ya fíjense que tengo acceso a la clase base, y yo, utilizando el operador punto, puedo acceder directamente a las propiedades que tengo en esa clase base. Fíjense que la única propiedad que puedo acceder desde acá por ahora es la propiedad pública, por las restricciones propias que tiene. Acá me faltó algo y es lo que lo voy a agregar. Yo a clase base lo voy a volver estático también al método. De esta manera, digamos, yo puedo acceder al método de la clase base sin la necesidad de haber tenido que crear una instancia de esta clase base, ¿sí? Para eso se utilizan las clases estáticas, para definirlas directamente y poder acceder directamente a sus métodos sin la necesidad de que yo tenga que haya creado una instancia, si no. Bien, eso no implica, digamos, de que por el hecho de que yo definí los métodos estáticos, no pueda accederlos a través de esta funcionalidad de instancia. Punto. No me deja. Basta. Sí, entonces, definir la clase, las propiedades o los métodos como estáticos me permiten poder acceder a ellos sin la necesidad de estar instanciando esas clases, ¿sí? Es un poco para evitarnos, digamos, la instanciación, y es un acceso directo, por así decirlo, a las clases. Entonces, fíjense que si yo muestro o invoco el método showBaseAccess, básicamente el sistema me va a mostrar, primero que nada, el mensaje que me dice: la información que vos estás visualizando acá es de la clase base, y fíjense que me está mostrando de que yo puedo acceder a la propiedad pública, a la protegida, a la protected internal, al internal, al private y al private protected, ¿sí? Es decir, que estamos demostrando de que se cumple lo que nos dice esta tabla, de que nosotros vamos a poder acceder sin ningún tipo de restricción a cualquiera de las propiedades, independientemente del modificador de acceso que tengamos definido, siempre que lo hagamos dentro de la clase. Bien, vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, profe. Lo segundo nos dice de que cuando tenemos una clase derivada y siempre y cuando estemos dentro del mismo ensamblado, independientemente del modificador de acceso, yo tendría que poder acceder a las propiedades siempre y cuando la propiedad no se encuentre definida como privada, ¿sí? Entonces, yo desde una clase que hereda, en este caso de clase base, debería poder acceder también a cualquiera de las propiedades siempre y cuando la propiedad no esté definida como privada.
¿Qué significa acá? Yo en el mismo ensamblado, donde está la clase base, entonces dije que arme una clase derivada. Esta clase derivada también la voy a definir como pública. Para heredar de la clase base, yo voy a utilizar acá un operador que es 2 puntos y le voy a agregar clase base como herencia, ¿sí? La herencia ya me permite acceder a todas las funcionalidades que tiene la clase base, incluyendo el método que tiene definido. Entonces yo lo que quiero hacer acá es crear un método, que también lo voy a crear como público. Creo que acá había dicho que lo definamos como JavaAccess. Sí. Acá voy a definir un método llamado JavaAccess a través del cual voy a acceder a las propiedades que tiene la clase base y voy a hacer lo mismo que estamos haciendo en la propiedad JavaAccess, ¿sí? Vamos a tratar de mostrar si realmente tenemos acceso a esas propiedades. Como yo estoy heredando las propiedades desde la clase base, cada una de estas propiedades pasan a ser como propiedades mías. Entonces yo las puedo acceder de forma directa, ¿sí? Entonces acá voy a agregar la misma funcionalidad que tiene el JavaAccess. Acá voy a poner que estoy accediendo desde la clase derivada, el mismo ensamblado. ¿Sí? Fíjense que como dice la tabla, acá ya nos encontramos con el primer problema. La propiedad PrivateWord no tiene acceso debido a que no es accesible en base al nivel de protección. Y esto es válido en base a lo que nos está funcionando y nos está diciendo la tabla. Vos no deberías poder acceder desde una clase derivada a una propiedad privada. ¿Por qué? Porque está restringido el acceso, pero sí podés acceder a todas las otras, ¿sí? Entonces eso se está cumpliendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? La idea del proyecto es mostrar un mensaje que nos vaya diciendo cuáles van a ser los accesos en cada una de las clases. Como yo no puedo acceder a la clase privada, pero necesito ejecutar el programa, lo que vamos a hacer en la clase base es crear un método nuevo que me va a permitir exponer esta propiedad o esta palabra privada, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente crear un método que me va a permitir acceder al valor y ese acceso, fíjense que va a estar controlado por este método y va a ser accedido dentro de la clase base. Es decir, que estamos cumpliendo con esta restricción básicamente, ¿sí? Y acá yo lo que voy a hacer, ya que no puedo acceder a la propiedad privada, es mostrar un mensaje formateado que me diga la propiedad privada en este caso no es accesible desde una clase derivada en el mismo ensamblado. ¿Sí? Y acá en la interpolación lo que voy a hacer es llamar a clase base punto exponer propiedad privada. ¿Sí? De esta manera lo que yo estoy haciendo es generar un método que me permita exponer el valor, no la propiedad, el valor que tiene una propiedad privada dentro de la clase base. ¿Sí? De esa manera, digamos, yo puedo exponer el valor que tiene asignado y puedo ya evitar, digamos, de que el compilador me dé un error y puedo mostrar la información que tiene esa clase base. Entonces, como yo ya tengo resuelto en la clase derivada dentro del mismo ensamblado lo que quiero mostrar, voy a hacer lo mismo en program y lo que voy a hacer acá es llamar
a clase derivada y el método showAccess. ¿Sí? Esto voy a decir que es del ensamblado 1. Y ya le voy a mostrar por qué. Entonces yo acá voy a llamar a la clase base para mostrar, digamos, el primer punto y al showAccess de la clase derivada para mostrar el segundo punto. Si yo ejecuto el código, fíjense que el programa nos está mostrando entonces la información que venimos definiendo y que se cumple con lo que la tabla nos dice, ¿sí? En la clase base yo puedo acceder sin ningún tipo de problema a las 6 propiedades, puedo visualizar las 6 propiedades, pero en la clase derivada que está en el mismo ensamblado, yo ya no estoy pudiendo acceder a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque está restringida de acuerdo a la definición de lo que es el modificador de acceso privado. ¿Sí? Entonces yo simplemente expuse esa propiedad para poder mostrar este mensaje diciendo de que esa propiedad no es accesible desde el punto en el que estoy parado, que básicamente va a ser esta clase derivada. ¿Bien? Entonces de esa forma estamos cumpliendo también con lo que nos dice la tabla en el segundo punto. ¿Se entiende acá, no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos entonces el tercer caso, en donde el tercer caso nos dice, siempre y cuando vos estés parado en el mismo ensamblado, para cualquier clase que no derive, es decir, que no herede de la clase base, vos vas a poder acceder a las propiedades que sean públicas, protected internal e internal, pero las clases o las propiedades protegidas, privadas o private protected no va a tener acceso siempre y cuando no haya un tema de herencia, ¿sí? Entonces nosotros cuando representemos, digamos, este tipo de implementación, nos tenemos que encontrar con esta situación de que hay 3 propiedades que pueden ser accesibles y hay 3 propiedades que no son accesibles, ¿bien? Entonces vamos a ello. Nos vamos a posicionar sobre la segunda clase dentro de lo que es el ensamblado 1, que es la clase no derivada. Esta la voy a hacer pública también. Y a esta clase no derivada le voy a agregar también su método showAccess. Y le voy a decir que trate de acceder a todas las propiedades. Bien, básicamente con simplemente copiar y pegar estamos de 10. Acá vamos a poner que es la clase no derivada en el mismo ensamblado. Fíjense que todas las propiedades me están dando error, pero este error no tiene que ver por el hecho de que no puedo acceder a las propiedades, sino que no estoy instanciando de manera correcta las propiedades, ¿sí? Yo acá debería crear dentro del showAccess una instancia a clase base de esta forma, ¿bien? Como yo estoy definiendo propiedades estáticas, simplemente voy a hacer esto entonces. Clase base, punto, public word. Clase base protected, protected internal, internal, private protected y en este caso vamos a agregarle la private. Fíjese entonces que se está cumpliendo también el tercer caso en donde me dice, si vos estás tratando de acceder a propiedades desde una clase que no deriva, es decir, que no hereda de la clase base, vas a poder acceder a las propiedades que son del tipo pública, protected internal o internal, pero no vas a poder acceder a las propiedades que son del tipo protected, private protected o private, ¿sí? Entonces, para poder cumplir, digamos, con la funcionalidad del código, yo voy a descomentar esto, que ya tengo resuelto el mensaje, que me dice que no puedo acceder, nada más que acá lo voy a cambiar, y le voy a poner una clase no derivada, y lo saco este.
Ahora, debería exponer también, de la misma forma que expuse la propiedad privada, la propiedad protegida y la propiedad private protected para poder mostrar este mensaje, ¿sí? Entonces acá me voy a ir a la clase base y voy a crear un segundo método que me exponga la propiedad protected y voy a crear otro método que me exponga la propiedad private protected. Entonces acá vamos a agregar otro método. ¿Sí? De esa manera, digamos, yo estoy exponiendo los valores que tienen cada una de estas propiedades y de esa forma voy a poder mostrar los mensajes que quiero mostrar cuando los intente acceder desde acá. Acá simplemente entonces voy a cambiar los mensajes que quiero dar para Protected Internal y acá voy a llamar entonces al método Expose Protected Property y acá voy a llamar a Expose Private Protected Property. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ya en una clase no derivada dentro del mismo ensamblado, estoy mostrando los mensajes necesarios para poder satisfacer y ver si realmente se está cumpliendo la condición que nos define esta tabla. ¿Sí? Vamos a ir ahora entonces al program y para ensamblado 1, yo voy a llamar a clase no derivada y también voy a mostrar o voy a invocar el método JoeAccess. Si ejecutamos ya ahora sí en la consola, vamos a ver que estamos mostrando para la clase base el acceso que tenemos, para la clase derivada del mismo ensamblado el acceso, y para la clase no derivada estamos mostrando también el acceso que tenemos, ¿sí? Sin acceso a la Protected Property, a la Private Protected y a la Private Property. Entonces, de esa manera estamos mostrando y estamos viendo con la ejecución del código que realmente también se están cumpliendo las definiciones que tiene esta tabla para los 6 niveles o los 6 modificadores de acceso. ¿Sí? Ahora, aparece otro tipo de ensamblado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, si es no derivada quiere decir que no hereda de la clase base. Exactamente. Bien. Que hace uso, digamos, de la clase. Hacer uso significa de que acá yo, como estoy trabajando con propiedades estáticas, no lo ves, pero acá yo para poder llamar o invocar a estas propiedades, es probable que haya tenido que hacer una agregación o una composición o alguna relación de uso o dependencia, ¿sí? Entre la clase no derivada y la clase base que yo definí. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a evaluar el mismo caso y el mismo contexto, pero lo vamos a hacer desde otro tipo de ensamblado, es decir, que vamos a tratar de acceder a las propiedades de una clase, que es la clase base, en otra librería de clases, desde una clase que hereda de esa clase base y una clase que no hereda de esa clase base. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a trabajar ya con el ensamblado número 2. Acá, de la misma forma que hicimos con el ensamblado 1, vamos a agregar una nueva clase. A esta clase la vamos a llamar clase derivada. Y vamos a crear una segunda clase que la vamos a llamar clase no derivada. La clase derivada entonces debería heredar de clase base. Y ustedes fíjense que cuando yo quiero heredar de clase base me está dando un error de compilación.
¿Y eso por qué está pasando? ¿Quién me contesta rápido? No está haciendo uso del ensamblado. Efectivamente, ¿sí? Me está faltando hacer la inyección de esa referencia para el ensamblado número 2. Entonces yo acá voy a hacerle clic derecho al ensamblado número 2, voy a poner agregar y le voy a agregar la referencia del proyecto. Ahí está en la no derivada, ¿está bien? Ah, perdón. Gracias. Nada. Acá es. Bien, entonces, clic derecho en ensamblado 2, agregar referencia de proyecto y acá voy a seleccionar la biblioteca ensamblado 1. De esa manera, si yo me posiciono sobre clase base, ya Visual Studio me va a mostrar mi foquito de advertencia o de ayuda y me va a permitir importar, digamos, el ensamblado 1 para terminar de reconocer esa clase. Yo selecciono eso, me agrega Visual Studio el ensamblado acá y fíjense que la herencia ya es posible porque ya está reconociendo, la clase base. Acá le voy a borrar esto, clase no derivada, no es acá. ¿Le posiciono el mouse por arriba para poder ensamblarla? Sí, ahí lo vuelvo a hacer, mirá. A ver. Yo le pongo el mouse, le hago un clic a la clase base. Sí. Fíjate que el cursor queda titilando acá en clase base y automáticamente Visual Studio me muestra un foquito. Ah, joya, Bien. joya. Cuando Sí, yo despliego el foquito, Visual Studio me va a proporcionar diferentes tipos de opciones que yo quiero hacer en base a lo que considera que yo puedo tener como ayuda, ¿sí? En este caso, hacer una exportación de esa biblioteca ensamblado 1. Yo le hago clic acá y porque automáticamente lo agrego. no me lo daba, por eso le preguntaba. No me Sí. daba esa opción de using. Otra posibilidad, por ejemplo, que te hace Visual Studio cuando vos haces ese tipo de gestión, si yo me paro sobre clase derivada, fíjate que me aparece el foquito y yo puedo hacer que Visual Studio me genere código automáticamente. Por ejemplo, yo puedo seleccionar que me genere el constructor y me lo genera de forma automática, ¿verdad? De 10. O sea, siempre que Visual Studio te proporciona el foquito o este tipo de icono que es para acciones rápidas, es porque te está proporcionando ayudas que vos podés aplicar, digamos, en el código. Bueno, entonces, ¿qué me dice la tabla? Que yo en esta clase derivada, estando en el ensamblado número 2, debería poder acceder a las propiedades públicas, protected internal y protected. ¿Y por qué? Porque estas tres propiedades públicas no tienen restricción y protected internal y protected tienen restricción cuando hablamos de herencia. Es decir, que en herencia vos podés acceder a propiedades siempre y cuando heredes de la clase base, pero no podés acceder a esas propiedades si no heredas de la clase base, y es lo que está pasando acá, ¿no? Y para los otros modificadores de acceso, internal, private, protected y private, ya no puedo tener acceso a esas propiedades estando en otro ensamblado, a pesar de que estoy heredando de la clase. Y esto tiene que ver justamente con las restricciones de acceso que definen estos tres modificadores de acceso. Entonces acá vamos a copiar de algún lado, por ejemplo este, vamos a copiar el método showAccess, se lo vamos a agregar a la clase derivada. Acá vamos a poner clase derivada, otro ensamblado. Fíjate que puedo acceder a la clase, a la propiedad pública, como si fuese mía. Puedo acceder a la propiedad protected internal como si fuese mía. Y debería poder acceder a la propiedad protected como si fuese mía. ¿Sí? Acá esta línea no me hace falta.
En principio ya no puedo tener acceso a la propiedad internal, no debería tener acceso a la propiedad private protected y no debería tener acceso a la propiedad private. ¿Sí? Entonces se está cumpliendo efectivamente que en una clase derivada que ya está en otro ensamblado, yo ya no tengo acceso, tengo restringido el acceso a estas tres propiedades. Bien, entonces acá yo voy a hacer exactamente lo mismo que venía haciendo. Yo ya tengo expuestas las propiedades privadas, la private. Ahora voy a exponer la internal, para lo cual le voy a agregar acá un método que me permita exponerla. Esto es a los fines de poder mostrar, ¿no? Y acá voy a cambiar el mensaje y voy a decir no hace falta que instancia clase base, pues estoy heredando. Y acá voy a decir internal property. Creo que tienen que quitar el no derivada de ahí, del mensaje. Sí, acá desde una clase derivada en otro ensamblado. ¿Sí? De esa manera yo ya tengo definida la funcionalidad del método showAccess, estoy mostrando toda la información que quiero mostrar, entonces me voy a la clase program y acá voy a acceder a la clase derivada y voy a acceder al método showAccess. Acá es lo que le decía, ¿por qué hago referencia a ensamblado 1 o ensamblado 2? Si yo saco esto, por ejemplo, fíjense que cuando yo quiero ahora crear clase derivada, de vuelta, .showAccess, y lo ejecuto, vamos de nuevo. Vea que yo estoy mostrando en los dos lugares, estoy accediendo a la misma clase, derivada en el mismo ensamblado. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque no hice la exportación del ensamblado número 2 a la clase consola, ¿no? Entonces yo agarro y hago using ensamblado número 2. Pero cuando hago eso, ahora me dice, che, tanto en el ensamblado número 1 como en el ensamblado número 2, tenés definida la misma clase y estás definiendo la misma propiedad, con lo cual tengo una referencia ambigua porque no sé a cuál acceder en esta línea y a cuál voy a acceder en esta línea. Entonces ahí es donde aparece la necesidad de que yo haga esto, ¿sí? Yo acá le digo, acceder a la clase derivada, pero del ensamblado 1, y acá le digo, acceder a la clase derivada, pero del ensamblado 2. ¿Se entiende? Sí. Yo podría haber hecho otra cosa, como por ejemplo, crear una clase personalizada acá que diga, por ejemplo, using clase personalizada, le llamemos. Y acá yo voy a decir que viene de ensamblado 2
punto clase no derivada. ¿Sí? Entonces yo en lugar de hacer ensamblado 2 clase derivada, perdón. Puede ser que me salga show base access, la propiedad. Show base access me da la opción. Y show base access te tiene que salir únicamente desde la clase base, ¿no? Ah, claro, no, es lo que me daba después de que quería poner clase derivada punto y me tiraba la opción de poner show base access. Claro, lo que pasa es que vos estás heredando ese método también. Ok. ¿Sí? Fíjense que yo definí un nuevo tipo, llama clase personalizada, que va a ser del tipo ensamblado 2, y directamente voy a inyectar o voy a referenciar a ese tipo. Y ahí ya no hace falta que yo ponga ensamblado 1 o ensamblado 2 acá, ¿ves? Chan. Bueno, falta agregarle algo acá, pero bueno. Sigamos. Siempre por querer mostrarle algo de más me aparece la ley de Murphy a mí. Entonces ya tenemos nuestro cuarto caso en donde estamos mostrando cuál va a ser el acceso que tenemos en una clase derivada pero en otro ensamblado. Accedemos a las 3 primeras propiedades y a las últimas 3 no. Entonces también estamos demostrando de que se cumple el cuarto caso de la tabla. Y finalmente vamos a trabajar con el último caso que tiene que ver con una clase no derivada y que se encuentra también en otro ensamblado, ¿sí? Bien. Bien, acá lo que me faltaría sería agregar una copia show access. ¿Y qué me dice? Que yo debería acceder solamente a la propiedad pública y a todas las demás propiedades no las debería poder acceder. ¿Por qué? Porque ya las restricciones no me lo permiten. No estoy heredando, no estoy en el mismo ensamblado, no es pública, entonces ya estoy restringido para cualquiera de las propiedades. ¿Qué pasó? Hola, hola, ¿ahí se me escucha? Sí, Ahora sí, profe. profe. Ahora sí, profe. Les decía que en la tabla yo voy a estar entonces ya restringido para cualquiera de las otras propiedades que no sean públicas, ¿sí? Básicamente por la definición de cada uno de estos modificadores de acceso. Como yo estoy en una clase no derivada, necesito instanciar a la clase base. Acá voy a necesitar exportarla también. Bien, entonces fíjense de que como me está diciendo la tabla, se está cumpliendo el acceso que yo tengo restringido y la única propiedad a la cual voy a poder acceder de clase base desde una clase no derivada es solamente a la propiedad pública. ¿Sí?
para todas las otras propiedades yo ya no tengo acceso. ¿Qué me estaría faltando? Exponer la privada, ya la tengo. Exponer la private protected, ya la tengo. La internal, ya la tengo. Protected internal. Creo que la protected ya la tengo también. Y me está faltando exponer la que vendría a ser la protected internal, ¿no? Sí. Entonces vamos a exponer acá. Bien, y finalmente agregamos también esta información al program, en donde yo voy a acceder a ensamblado 2, clase no derivada, y a show access. De esa manera, chicos, tenemos completado el programa que tiene que ver con la actividad, en donde hemos podido acceder y mostrar realmente que dependiendo de dónde estamos tratando de acceder a estas propiedades de la clase base, se está cumpliendo lo que nos define el encapsulamiento de la programación orientada a objetos y las restricciones que nos van proporcionando estas propiedades. Así como se aplican las propiedades, estos encapsulamientos se aplican a los métodos y se aplican a las clases, ¿sí? Es decir, no tiene mucho sentido que apliquemos la misma funcionalidad sobre métodos y sobre clases, porque ya estamos demostrando que realmente se cumple, ¿sí? Si se cumple para las propiedades, se cumple para los métodos, se cumple para las clases. ¿Bien? Bien, profe. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe, claro. Bueno, la idea es esa, ¿no? De que hayamos visto, digamos, generando de una manera sencilla, mostrando simplemente mensajes, hayamos visto que realmente se está cumpliendo estos niveles de acceso en los diferentes lugares. Ahora esto por ahora no va a tener mucho sentido, ¿sí? Más que una parte teórica, no va a tener mucho sentido hasta que empecemos a implementarla de manera definitiva en el código que vamos a ir resolviendo. Después de este tema de los modificadores de acceso, vamos a empezar a ver, y nos quedan pendientes ver conceptos de herencia, conceptos de abstracción y conceptos de interfaces y polimorfismo, ¿sí? Con eso estaríamos en condiciones ya de tener la visión completa de lo que es el paradigma de programación orientada a objetos y poder empezar a implementar cada uno de estos conceptos teóricos en algo más tangible y más funcional, ¿no? Así que, bueno, entiendo que la próxima clase, que va a ser la semana que viene, vamos a ver. ¿Dónde estamos acá? ¿Mañana no tenemos clase? ¿Mañana no tenemos la próxima clase? Ah, mañana la próxima clase, sí, no dije nada. Cierto que hoy es miércoles. Profe, ¿el TP1 lo va a dejar abierto el fin de para subirlo? ¿Resubirlo? Está cerrado el TP1 ya. ¿Está cerrado? Sí. Bueno. Profe, entonces, el tema que le pregunté al comienzo de la clase, después, último, no sé si puede hacer un pequeño ejemplo y lo mando.